Trabajo en el turno de noche en un lavadero de autos automatizado. Pensé que la regla sobre mantenerse limpio era una broma sobre la maquinaria. La maquinaria no es el problema. Estoy escribiendo esto desde la cabina del asistente. Es una pequeña caja de plexiglas que huele vagamente a ambientador de cereza y jabón industrial. Las luces principales del lavadero zumban sobre mi cabeza, proyectando un resplandor blanco y estéril sobre el concreto mojado, haciendo que los charcos parezcan piscinas de mercurio. Son las 3:47 de la madrugada. No ha pasado ningún coche en más de una hora. Normalmente estaría agradecido por el silencio. Ahora mismo, el silencio es tan fuerte que me hace doler los dientes. Al otro lado de la calle de 4 carriles, estacionado justo fuera del alcance de la farola más cercana, hay un camión. Es una cosa vieja, del tipo que ves pudriéndose en un campo, con una cabina redondeada y guardabarros que se curvan como hombros cansados. No está encendido. Las luces están apagadas. Pero sé que está ahí. Y sé que está esperando. Tomé este trabajo hace 3 semanas por pura y absoluta desesperación. Ya sabes cómo es. La renta vence. La cuenta de ahorros es una broma y mi currículum es tan impresionante como una hoja en blanco. El anuncio decía: asistente nocturno, lavadero de autos 24/7. No se requiere experiencia. Debes ser responsable. Sonaba perfecto. Dinero fácil, sin clientes con los que tratar salvo para presionar un botón y tomar su dinero o tarjeta por una pequeña bandeja deslizante. Solo tendría que sentarme aquí, escuchar podcast y ver pasar el mundo, un vehículo lleno de espuma a la vez. Mi jefe es un anciano que parece permanentemente encorvado, como si hubiera pasado la vida buscando algo que se le cayó al suelo. Sus manos están nudosas y manchadas de químicos, y tiene una risa extraña y jadeante que suena como un globo desinflándose. En mi primer día, me hizo un recorrido por el lugar, señalando los interruptores de emergencia y los tanques de químicos de colores brillantes que olían lo suficientemente fuerte como para hacerte llorar. Es un trabajo simple, dijo con su voz grave y áspera. Las máquinas hacen todo. Tú solo estás aquí para asegurarte de que nadie haga algo estúpido y para mantener el lugar ordenado. Básicamente un niñero de coches. Luego me entregó una hoja plastificada. Estaba manchada y las esquinas peladas, como si hubiera pasado por demasiadas manos. Las reglas, dijo, con el rostro inquietantemente serio por un momento. Las sigues. Sin excepciones. Especialmente en la noche. Tomé la hoja. Era corta, escrita con una fuente descolorida. Protocolo de turno nocturno, 11 de la noche a 7 de la mañana. Las luces principales del túnel deben permanecer encendidas en todo momento, sin importar el tráfico de clientes. El costo de electricidad es menor que la alternativa. No alteres, bajo ninguna circunstancia, las mezclas químicas preestablecidas. Las proporciones son precisas por una razón. Después de medianoche, la puerta de la cabina del encargado debe permanecer cerrada con llave en todo momento. No la abras a nadie, por ningún motivo. Usa solo la bandeja de transacciones. Realiza una limpieza completa de la cabina y de tu persona antes de comenzar cada turno. Un espacio de trabajo limpio es un espacio de trabajo seguro. Sé meticuloso. Las leí, asintiendo. Parecían instrucciones claras, quizá un poco exageradas, pero nada fuera de lo común. Cosas típicas de responsabilidad corporativa, pensé. Pero fue la manera en que me explicó la última regla lo que se me quedó grabado. Golpeó la cuarta regla con una uña mugrienta. Esta, dijo, con los ojos arrugándose en las esquinas. Esta es la más importante. Mantén todo impecable. Tú, tu uniforme, esta cajita donde te sientas. Impecable. Lo digo en serio. Ni una mancha de grasa, ni una mota de suciedad. Nada. Se inclinó un poco, con una sonrisa rara y forzada. Los cepillos del túnel giran muy rápido. No querrás mancharte un poco y perder una mano con la maquinaria. Soltó una risa asmática y me dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte. No entendí la broma. Como una mancha en mi uniforme, dentro de una cabina cerrada, podía hacer que perdiera una mano con unos cepillos que estaban a 15 metros de distancia. No tenía sentido. Pero él era mi jefe, y yo necesitaba el trabajo, así que solo asentí y forcé una sonrisa. Entendido. Meticulosamente limpio.
Durante las primeras 2 semanas, el trabajo fue exactamente lo que esperaba. Aburrido hasta la médula. Las noches eran un desfile lento de taxistas limpiando sus coches para la mañana, adolescentes en sus ondas destartalados después de una película, y algún camionero que quería quitarse de encima kilómetros de carretera. Me sentaba en mi pequeña caja de cristal, con el zumbido y el rociado del túnel como un ruido de fondo constante y rítmico. Desarrollé una rutina. Llegaba 15 minutos antes, limpiaba cada superficie con toallitas desinfectantes, revisaba que mi uniforme no tuviera manchas y hasta frotaba las suelas de mis botas en la alfombra áspera de la entrada hasta dejarlas limpias. Me parecía una tontería, pero la broma rara del viejo se me había metido en la cabeza. Era una regla fácil de seguir, así que la seguía. Las horas entre las 2 y las 5 de la madrugada son las peores. El mundo se queda en silencio. El tráfico de la carretera principal desaparece. Los únicos sonidos son el zumbido de las luces fluorescentes y el goteo rítmico, gota, 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 de agua en algún lugar del túnel. Es un espacio solitario, liminal. Sientes que eres la única persona despierta en el mundo entero. Es fácil dejar que la mente divague. A veces me quedaba mirando el túnel oscuro y vacío, con sus enormes cepillos inmóviles, parecidos a bestias peludas dormidas, y un escalofrío me recorría la espalda sin motivo alguno. Entonces, ocurrió lo de anoche. Comenzó como cualquier otro turno. La oleada de coches que llegaban después del cierre de los bares pasó alrededor de la 1 de la madrugada. Para las 2:30, no había nada. Estaba a mitad de un podcast de crímenes reales, bebiendo una bebida energética tibia, cuando vi los faros. Eran débiles, amarillentos y bajos, no los LED blancos y brillantes de un coche moderno. Se movían lentamente, con deliberación, saliéndose de la carretera principal y entrando al carril de acceso del lavado. Era una camioneta. Antigua. De las de caja escalonada, quizá de los años 50 o 60. El tipo de vehículo que ves en un museo. Pero esta no estaba impecable. Estaba cubierta, de parachoques a parachoques, por una gruesa capa de lodo oscuro, marrón rojizo y húmedo. No era suciedad normal de un camino rural, parecía como si la hubieran sacado del fondo de un río. El lodo era tan espeso que ocultaba el color de la pintura, los detalles cromados, incluso la matrícula. Llenaba los pasos de rueda y se aferraba al chasis en enormes grumos pesados. Se detuvo frente al kiosco de pago con una suavidad antinatural. No había sonido de motor. No había rugido de un V8, ni el golpeteo de un diésel. Solo el crujido suave de los neumáticos sobre el asfalto gravilloso. Entrecerré los ojos, intentando ver al conductor a través del parabrisas cubierto de barro. No había nadie. El asiento del conductor estaba vacío. Mi primera idea fue que era una broma. Unos chicos con un coche teledirigido. O quizás el conductor estaba agachado por debajo de la ventana. Me incliné hacia el micrófono. Bienvenido a Night Owl Car Wash. ¿Qué tipo de lavado desea? Dije, mi voz sonando metálica y demasiado fuerte en el silencio. Nada. La camioneta simplemente estaba ahí, silenciosa e inmóvil. Esperé un minuto entero. Hola, ¿puedo ayudarle? Silencio. Una sensación extraña empezó a subirme por la nuca. Debería haber llamado a mi jefe. Debería haberme quedado quieto y esperar a que el vehículo se fuera. Pero soy un ser de costumbres, y mi trabajo es hacer pasar coches por el lavado. En mi consola, la pantalla de pago se iluminó. Alguien había introducido una tarjeta en la ranura exterior. Una tarjeta virtual, de las que usas con el teléfono. El pago del Deluxe Works, nuestro lavado más caro, fue aprobado. Mi mano quedó suspendida sobre el botón de activar lavado. Cada instinto me gritaba que no lo presionara. Algo estaba mal. El asiento vacío, el motor silencioso, la absurda cantidad de barro. Era como estar al borde de un precipicio en la oscuridad. Pero el pago estaba aprobado. La luz verde parpadeaba. Mi trabajo era presionar el botón. Así que lo presioné. La barrera de plástico se levantó y el gran cartel iluminado en la entrada cambió de rojo a un entrar verde y brillante. La camioneta avanzó, a un ritmo constante e inquietantemente preciso, desapareciendo en la boca oscura del túnel. Me puse de pie, pegando el rostro al plexiglas, tratando de ver qué estaba ocurriendo. El primer conjunto de rociadores se activó con un fuerte siseo,
empapando la camioneta con espuma de prelavado. Luego comenzaron los chorros de alta presión, golpeando los laterales del vehículo. Fue entonces cuando empezó. Trozos de barro comenzaron a desprenderse de los costados, cayendo al suelo de concreto con golpes húmedos y pesados. Pero no era solo barro. A medida que el agua tallaba la gruesa capa, algo más quedaba al descubierto. Debajo del barro, la carrocería no era de metal. Era algo oscuro, poroso, casi orgánico, como madera petrificada o hueso ennegrecido. Y entonces, desde la capa más espesa de lodo en la parte trasera, algo se movió. Fue un despliegue lento, deliberado. Un apéndice largo y delgado, no más grueso que mi brazo, se alzó desde la masa. Era del mismo color que el barro, pero tenía textura, estructura. Parecía estar hecho de millones de cerdas compactadas, como la cabeza de una escobilla industrial gigantesca. Se balanceó en el aire un momento antes de que otro, y luego otro, surgieran para acompañarlo. No podía respirar. Me quedé congelado, con los dedos clavados en el borde de la consola. Ya había 5 apéndices largos y cubiertos de cerdas, oscilando suavemente entre el caos de los chorros de agua. Parecían tentáculos. La camioneta siguió su avance automático por el túnel. Cuando llegó al primer conjunto de cepillos giratorios gigantes, los apéndices empezaron a actuar. No atacaron la maquinaria. No se agitaban de manera errática. Se movían con una precisión horrorosamente meticulosa. Uno de los miembros se extendió y se apoyó contra la pared del túnel. Luego, con un chirrido audible, un scrap largo y áspero, comenzó a arrastrar su superficie de cerdas por el metal corrugado. Lo estaba limpiando, raspando años de espuma seca, minerales y suciedad. El sonido era indescriptible, como 1000 cepillos de alambre frotando piedra, un chillido agudo que me atravesó el plexiglas y los huesos. Otro miembro se desplegó y barrió el suelo, empujando el agua sucia hacia las rejillas con una eficiencia aterradora. Un tercero y cuarto limpiaban los grandes cepillos de colores, moviéndose contra su giro, arrancando la mugre acumulada hasta que las fibras quedaban brillantes y nuevas. El quinto parecía dedicado al propio vehículo, puliendo metódicamente ese extraño chasis óseo que ya estaba casi completamente limpio. Miré, hipnotizado y horrorizado, durante todo el ciclo de lavado. Aquella cosa, esa criatura que usaba la camioneta como una cáscara, limpió el túnel completo, de principio a fin. Era sistemática, exhaustiva. El sonido raspante era constante, rebotando en el espacio cerrado. Era el sonido de algo siendo despojado hasta su capa más esencial. Cuando el enjuague final terminó y las enormes turbinas de secado rugieron, los apéndices comenzaron a retraerse. Se plegaron hacia sí mismos, hundiéndose de nuevo en la superficie oscura y ahora limpia de la parte trasera, desapareciendo por completo. Ya no había barro. La camioneta que salió por el otro lado del túnel estaba limpia, pero no brillante. Su superficie no reflejaba nada. Era un negro mate, como obsidiana o carbón. Seguía sin conductor, sin matrícula. Giró a la calle, hizo una maniobra perfecta de 3 puntos y se alejó en silencio, desapareciendo tan calladamente como había llegado. Me quedé allí, durante lo que pareció una eternidad, mirando el túnel vacío y goteante. Respiraba entrecortado, las manos temblorosas. Intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Una camioneta hecha de hueso? ¿Una criatura hecha de cepillos? Imposible. Tenía que ser una alucinación. Falta de sueño. La bebida energética. Tenía que serlo. Cuando mi pulso volvió a parecer humano, abrí la puerta de la cabina. Mis piernas eran de plomo. Tenía que ver. Tenía que demostrarme que estaba perdiendo la cabeza. Salí al aire húmedo de la noche. Lo primero que noté fue el olor. El habitual aroma a jabón químico y asfalto mojado había desaparecido. En su lugar, el aire olía, estéril, como una sala de operaciones de hospital. Un olor ozónico, cortante, inquietantemente limpio. Caminé hasta la entrada del túnel y miré dentro. El estómago se me desplomó. Estaba impecable. No me refiero a limpio para un lavado de autos. Quiero decir sobrenaturalmente, imposiblemente limpio. Las paredes de metal corrugado, que siempre habían sido de un gris opaco y manchado, ahora brillaban bajo las luces fluorescentes, reflejándolas con una claridad perfecta.
El suelo de concreto era de un blanco pálido y uniforme, sin una sola mancha de aceite o punto oscuro. Los enormes cepillos multicolores, normalmente apelmazados y sucios, estaban esponjosos y vibrantes, como si los hubieran instalado esa misma mañana. Incluso las boquillas de los rociadores, que siempre estaban cubiertas de depósitos de cal, relucían como cromo pulido. No había mugre, ni tierra, ni residuos, nada. Era como si toda la estructura hubiese sido fabricada unos segundos antes. Pasé la mano por la pared. Estaba lisa y fría, sin el más mínimo rastro de suciedad. Mi mente daba vueltas. El sonido áspero. El raspado. Era un desbaste. Un resurfacing. Tropecé de vuelta a mi cabina. Cerré la puerta con llave y pasé el resto de la noche acurrucado en mi silla, sobresaltándome con cada sombra, cada gota de agua. Intenté convencerme de que había una explicación racional, pero no apareció ninguna. Ningún cliente pasó por allí durante el resto del turno. El mundo permaneció en silencio. Cuando mi jefe llegó a las 7 de la mañana para relevarme, estuve a punto de derrumbarme y contárselo todo. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Oiga, una camioneta embrujada llena de barro vino con un monstruo de cerdas y me limpió el túnel. Me despediría en el acto, probablemente acompañado de una recomendación para una evaluación psiquiátrica. Se bajó de su coche, miró hacia el túnel y se detuvo. Entrecerró los ojos, frunciendo el ceño. Gruñó. Parece que el equipo de mantenimiento nocturno vino temprano. Caminó hacia la cabina sin otro comentario. Yo solo asentí. Recogí mis cosas y prácticamente corrí hacia mi coche. Pensé que ahí acabaría todo. Un evento extraño, inexplicable, que con el tiempo convencería a mi cerebro de que había sido un sueño. Pero la sensación de angustia no se fue. Permaneció conmigo, un nudo frío en el estómago. La noche siguiente, estaba nervioso, pero todo parecía normal. Los coches entraban y salían. El ritmo del lavado era un sonido familiar y reconfortante. Pero empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Una mujer en una minivan pasó alrededor de medianoche. Era una cliente habitual, una enfermera camino a casa tras un turno largo. Tenía una hilera de fotos de sus hijos pegadas al salpicadero, sujetas con cinta amarillenta. Las había visto docenas de veces. Brillantes, coloridas, felices fotos escolares. Cuando salió del túnel, la luz de la cabina iluminó las fotos. Se veían diferentes. Los colores estaban desvaídos. Las camisetas rojas y azules de los niños eran ahora tonos apagados y pálidos. Las fotos mismas parecían envejecidas, enrolladas por los bordes, como si hubieran estado al sol 20 años. La mujer no pareció notarlo. Solo me saludó con la mano, cansada, y se marchó. Me dije que era la luz, un reflejo extraño. Una hora después, entró un chico joven con un Civic modificado. Tenía un par de dados de felpa rosa brillante colgando del retrovisor. Eran horribles, pero eran su marca personal. Veía ese coche 2 veces por semana. Cuando salió del lavado, los dados eran de un rosa pálido, enfermizo, casi salmón. Los puntos blancos estaban amarillentos, como marfil viejo. El hilo del que colgaban se veía deshilachado y frágil. Se me heló la sangre. Empecé a observar cada coche, cada cliente, con un miedo creciente. La camioneta de un obrero pasó con un casco amarillo nuevo en el asiento del pasajero. Salió convertido en un tono mostaza apagado, cubierto de arañazos, como si hubiera visto años de uso. Una adolescente llenó su salpicadero de pegatinas coloridas y brillantes. Cuando emergió, estaban cuarteadas, descoloridas, despegándose, como si hubieran estado décadas bajo el sol del desierto. La broma del viejo de repente cobró sentido, y ya no tenía ninguna gracia. No vaya a ser que te caiga un poco de mugre encima y pierdas la mano con la maquinaria. No estaba hablando de los cepillos. Estaba hablando de la limpieza. Si tienes suciedad en ti, te conviertes en algo que debe ser limpiado. ¿Y qué pasa cuando esa cosa limpia a un ser vivo? ¿Qué parte de ti arrastra? ¿Una mano? ¿Un brazo? ¿Tus recuerdos? ¿Tu juventud? La realización me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sentí náuseas. Quería correr, renunciar, no volver jamás a este lugar. Pero estaba congelado en un estado de curiosidad mórbida y aterrorizada. Tenía que terminar el turno.
El último coche de la noche era una pareja joven en un SUV completamente nuevo. Todavía tenía la matrícula temporal de papel en la ventana trasera. La chica llevaba una pequeña suculenta verde vibrante en una maceta de cerámica sobre el tablero. Era un adorno lindo y moderno. Los vi entrar al túnel, con el corazón golpeando un ritmo frenético y enfermizo contra mis costillas. Contuve la respiración cuando salieron del otro lado. El SUV estaba reluciente, impecable. La pareja se reía de algo. Entonces la chica se detuvo. Se inclinó hacia adelante, y su risa murió en sus labios. Tocó la pequeña maceta en el tablero. Desde mi caseta podía verlo claramente. La suculenta, antes verde y llena de vida, era ahora un cadáver marrón, marchito y completamente muerto. La tierra estaba seca y agrietada. La pequeña planta había sido fregada hasta arrancarle la vida. La chica se veía confundida, luego triste. Levantó la maceta y se la mostró al chico que conducía, quien solo se encogió de hombros. Se alejaron, otra víctima del lavado de autos más minucioso del mundo. Entonces supe que no podía seguir trabajando aquí. Había terminado. Esperaría a que mi jefe llegara por la mañana, inventaría alguna excusa y me iría. Nunca volvería a mirar atrás. La última hora de mi turno fue la más larga de mi vida. No escuché ningún podcast. Solo me quedé allí sentado, mirando la calle vacía, con la mente corriendo. El silencio había vuelto, más pesado y más amenazante que nunca. Cada gota de agua que caía del túnel sonaba como un paso. A las 3:47 de la madrugada, lo vi. No eran los faros esta vez. Era simplemente una forma desprendiéndose de una oscuridad aún más profunda al otro lado de la calle. La vieja camioneta. Se acercó en silencio, estacionándose en las sombras de un restaurante cerrado, justo frente a mí. El motor apagado. Las luces muertas. Simplemente estaba allí, inmóvil, observando. El aliento se me atascó en la garganta. La sangre se me volvió hielo. No estaba en el carril de los clientes. No venía a lavarse. El túnel ya estaba impecable. La camioneta estaba limpia. Entonces, ¿por qué estaba allí? Una ola fría de terror puro me invadió. Me levanté, con los ojos fijos en la forma oscura y silenciosa de la camioneta. Mi mirada saltaba dentro de mi pequeña caseta, un instinto animal y frenético tomando el control. Revisa las cerraduras. Revisa las ventanas. Estaba allí por algo. ¿Por qué estaba allí? Mis ojos recorrieron mi pequeño mundo de plexiglas. El panel limpio. El mostrador reluciente. El piso impecable. Seguí la regla del viejo. Fui meticuloso. Estaba seguro. Una ola fría de terror puro me recorrió el cuerpo. Me puse de pie, con los ojos fijos en la silueta oscura y silenciosa de la camioneta. Mi mirada saltaba por el interior de mi caseta, mientras un instinto animal y frenético tomaba el control. Revisar las cerraduras. Revisar las ventanas. Estaba aquí por algo. ¿Por qué estaba aquí? Mis ojos recorrieron mi pequeño mundo de plexiglas. La consola limpia. El mostrador perfectamente secado. El piso impecable. Había seguido la regla del viejo. Había sido meticuloso. Estaba seguro. Mi mirada cayó sobre mi uniforme. Mi camisa y pantalones de trabajo, azul oscuro, estándar. Los examiné desesperadamente, buscando cualquier rastro de grasa, cualquier suciedad. Estaban limpios. Los había revisado al comenzar el turno. Pero entonces lo vi. En el dobladillo de mi pantalón izquierdo, justo encima de mi bota, había una pequeña mancha casi invisible. Era de un color marrón rojizo oscuro. El mismo color que el barro de la camioneta. Debí rozar la entrada del túnel cuando fui a inspeccionarlo anoche. Un punto diminuto, insignificante, de suciedad. Me quedé mirando la mancha, mi mente negándose a hacer la conexión. Pero estaba allí, innegable. Un solo punto de impureza en un entorno por lo demás estéril. Levanté la cabeza de golpe, mis ojos encontrando nuevamente la camioneta al otro lado de la calle. No se había movido. Seguía allí, esperando. Paciente. Silenciosa. Y entonces lo entendí. La camioneta no estaba allí para el lavado. El túnel estaba limpio. Los cepillos estaban limpios. Todo estaba limpio. Excepto yo. Son las 4:12 de la madrugada ahora.
La camioneta sigue allí. No he apartado la vista de ella. Sé, con una certeza que me hiela hasta el tuétano, lo que está esperando. Tengo una mancha de barro en el pantalón. Y el limpiador ha venido a encargarse de ella. No creo que se detenga en el bajo de mi pantalón. Creo que será meticuloso.